Entonces, en todo el tema de los bonos agrarios, que es una saga bastante larga, ¿no? Que tiene hitos importantes, ¿no? Y conceptos claves, ¿no? El primero, que creo que nadie puede dudar de que es una deuda legítima. Es una deuda, ¿no? Que se genera en el medio de la reforma agraria, ¿no? Donde un presidente como el general Velasco, que toma una decisión con la que todo el mundo está de acuerdo, en desacuerdo, qué sé yo, pero que por lo menos hace lo decente, que es decir, que yo expropio, ¿no? Y compenso. ¿Cómo compenso? Compenso con bonos. Muy bien, me comprometo como Estado a pagar. Poco, mucho, pero yo me comprometo a pagar. Y durante sus años, e incluso después, cuando viene el mismo Morales Bermúdez, se cumple con pagar la deuda, los términos como estaban pactados, ¿no? Bonos de largo plazo, a 20, 25, 30 años, pero que muy pronto se dejan de pagar. La coyuntura, la indemnización, la cultura en el Perú de que muchas veces las deudas pues, se les dejan envejecer para que una vez viejas las deudas no se paguen, ¿no es cierto? Eso se genera nuevamente allí y como que se olvida, ¿no? Se olvidan del tema. Por supuesto que quien no se olvida es quien tiene los bonos, que dice, oye, pero a ver, aquí me tenían que pagar, se vinieron pagando, dejaron de pagarme, ¿qué pasó con todo esto? ¿No es cierto? Pasa el tiempo y entonces los bonistas afectados empiezan a hacer juicios al Estado, ¿verdad? Exigiendo que se les pague. Todo esto lleva hasta que el año 2001 se llega hasta el Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional se emite una sentencia, que es histórica en realidad, porque no es una resolución, es una sentencia. Y en esa sentencia, el Tribunal Constitucional le dice al Poder Ejecutivo, ¿saben qué? Esta deuda es legítima, fue tomada de buena fe, y ustedes tienen que pagarla, ¿no? Y no solamente tienen que pagarla, sino que le dice, además, tienen que pagarla en términos suficientes que le restituye el valor original de los bonos, ¿no? Es decir, el principio valorista. Eso queda ahí sancionado en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se hace oídos sordos al tema, ¿no? Y durante 12 años se hace oídos sordos. Y por más que se le dice, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que se pague, no paga. ¿Okay? En 2013, los bonistas, asociados en el ABDA, ¿no? Se acercan al Tribunal Constitucional nuevamente y le dicen, bueno, mira, no entiendo. O sea, tú has dado una sentencia para que el Poder Judicial, para que el Poder Ejecutivo pague, el Poder Ejecutivo te ignora esta sentencia y no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, el Tribunal Constitucional emite lo que se conoce como una resolución de ejecución de sentencia, ¿no? Y le dice, vayan, o sea, realmente ahora le dice el MEF, usted tiene que pagar, ya déjese de cosas, ¿no? En el transcurso de emitir esa resolución, suceden algunas cosas extrañas, ¿no? Lo primero es que hay evidentes influencias de carácter político, ¿ya? Hay una sensación desde el MEF en particular de que pagar esta deuda tal como está va a quebrar el Estado, ¿no? Y que por lo tanto es necesario que el Tribunal Constitucional entienda, ¿no? Los desafíos o los riesgos de cumplir a rajatabla lo que su propia sentencia del 2001, ¿no? Se influye de manera tal, ¿no? Que la resolución que había venido siendo trabajada por más de un año de repente cambiara, ¿no? Bueno, la resolución que había sido trabajada era simplemente recordar la sentencia del 2001, ¿okay? Principio valorista y todo lo demás. Y en el Perú, en general, las deudas se actualizan utilizando el índice de precio consumidor, ¿okay? Bueno, en este caso, la resolución se cambia de la noche a la mañana, incluso hay un juez, el juez Macías, que dice, mira, ya han cambiado mi firma, la borraron con liquid paper, ¿no? Y eso ha sido público. Es decir, que hay un cuestionamiento incluso, ya no solamente del espíritu, sino también el cuerpo, digamos, de esa resolución. Pero digamos que de eso no vamos a hablar mucho. Pero vamos a hablar de lo siguiente, que le dice entonces en ese ejecutor y esa resolución de ejecución de sentencia, señores del MEF, diseñen ustedes la forma de pago, ¿no? El cronograma de pago y las condiciones para el pago.
Y el MEF, en respuesta, emite dos decretos supremos, el 17 y el 19, ¿no? En el cual tiene una serie de cosas extrañas, por decirlo bien, ¿no? Para comenzar, una fórmula de actualización que pretende ser original. Pretende ser original en el sentido de que dice, bueno, mira, ¿sabes qué? En lugar de utilizar el IPC, en este caso vamos a utilizar una fórmula de paridad, ¿no? El tipo de cambio de paridad. Como sabemos, ustedes son justamente periodistas económicos, ¿no? El tipo de cambio de paridad es una construcción intelectual, ¿no? Nadie, yo les pregunto, ¿cuál es el tipo de paridad hoy día en el Perú? No lo encuentran por ninguna parte, ¿sí? El tipo de cambio puntual, perfecto, un forward, lo que quieran, ¿no? Entonces, para poder encontrar el tipo de cambio de paridad, hay que acudir a la teoría económica y hay que acudir también a ciertas metodologías más o menos establecidas de carácter internacional, ¿no? Lo interesante es que una de las figuras más importantes en el tema de paridad, del tipo de cambio de paridad, es el profesor Alan Heston. Los economistas, ¿no? Cuando queremos trabajar los temas de paridad, acudimos a una base de datos que es conocida en el mundo, que es la base de datos Heston-Summers, ¿no? De Larry Summers, que fue presidente de Harvard y además también secretario de Tesoro de los Estados Unidos, y el profesor Alan Heston, ¿no? Pues bien, la Asociación de Bonistas, por ejemplo, le ha preguntado directamente, le ha pedido una opinión por escrito al profesor Heston, para que nos diga si la fórmula que ha diseñado el MEF refleja los principios, ¿no? Internacionalmente aceptados de cómo se calcula el tipo de cambio de paridad. Y la respuesta del profesor Heston, que está allí, ustedes la pueden verificar, está en inglés, así que eso es muy interesante, dice claramente que no, que la forma como calcula la paridad el MEF, la verdad es que se parece muy poco con la forma como se utiliza internacionalmente, sobre todo porque no utiliza la base de datos que lo que contiene son índices de precio del consumidor de fácil comparabilidad, ¿no? O comparabilidad inmediata. Aquí Ítalo Muñoz, que es un economista reconocido, con Iván Alonso, trabajaron la fórmula en particular, ¿no? Porque además de esta, digamos, crítica de peso, que es la de Heston, cuando uno va a la fórmula misma, ¿no? Se encuentra que tiene bueno, voy a explicar bien ahorita, que tiene un término adicional que uno nunca ve, que es la inversa del tipo de cambio real dentro de la definición misma del tipo de cambio de paridad, ¿no? Y eso lleva a una serie de incongruencias, como lo va a demostrar en un momento Ítalo, ¿no? Entonces es un aspecto, digamos, crítico, porque como vamos a ver, los efectos no son menores. Los efectos son exactamente lo contrario de lo que determinó la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional dice, señores del MEF, actualicen, ¿no es cierto?, y devuelvan el valor, ¿no?, el concepto valorista. Pues bien, los efectos fundamentales de esta fórmula, tal y como está armado, ¿sí?, que además rompe los criterios básicos de la aritmética, ¿no?, es licuar el valor de la deuda. O sea, exactamente, y eso no puede ser casual, ¿ya? Sinceramente, a veces yo he revisado, por ejemplo, el tema de los fonabistas, ¿no? Porque dije, ¿y cuál ha sido la fórmula, por ejemplo, de actualización del Fonavi? Y me puse a buscar en internet, por todas partes, ¿no? Y encontré que no hubo fórmula. Para el caso del Fonavi, no hubo ninguna fórmula de actualización. Ahí simplemente hubo un criterio total y absolutamente arbitrario, ¿no?, de decir cuál fue el pago promedio, ¿no? 10 soles, muy bien, ni lo actualizas, ¿no? Déjalo ahí nomás, 10 soles. ¿Cuál fue el número de periodos promedio de pago? 130 periodos, muy bien. ¿Cuánto es el máximo que vamos a pagar? 130 por 10, 1.300 soles. Así se calculó. Pues yo hubiera preferido una cosa así, de ridícula, ¿no?, si quieren, pero por lo menos hubiéramos salido, ¿no?, a una fórmula que pretende ser sofisticada, pretende ser intelectualmente poderosa y todo lo demás, pero que finalmente es una burla, ¿no?, porque el efecto, como hemos comprobado, digamos, a través de una calculadora que incorpora la fórmula, es que en promedio, pues, más o menos devuelve el 0.5% del valor esperado del bono, ¿no? Entonces, esto que puede ser medio esotérico, ¿verdad? Porque claro, al gran público, ¿cómo le explicamos todo esto? No es fácil, ¿verdad?
requiere que gente especializada, ¿no? En convertir ideas difíciles en términos sencillos, ¿no? Lo haga, ¿no? Entonces lo que queríamos era justamente eso. No salí, porque yo salí a decirlo, yo lo he escrito incluso, ¿no? Les aseguro que el MEF me ha respondido en 7 idiomas de silencio, ¿no? Y no es que no me conozcan, me conocen perfectamente bien, ¿verdad? Podrían haberme dicho, oye Carlos, mira, te has equivocado, o sea, has multiplicado mal. Y yo la verdad cuando leí el paper de Ítalo y de Iván, dije, aquí hay algo mal. Entonces lo puse a un costado, volví a sacar el decreto supremo y me fui por el decreto. Y en mi pizarra recreé toda la fórmula, ¿sí? Porque claro, llama asombro, ¿no? Y volví a hacerlo todas las días y digo, no puede ser, o sea, no puede ser que gente tan inteligente, y me es gente muy inteligente, ¿no? Cometa errores de esa naturaleza, pero como les digo, finalmente uno tiene que, por lo menos, sospechar de que no es un error, digamos, involuntario, sino es realmente una estratagema para presentar de manera sofisticada una decisión ya adoptada, que es vamos a minimizar, vamos a pagar, pero como en el caso de nosotros vamos a pagar es lo mínimo que se pueda pagar, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos compartir. Sé que la fórmula además también, además de la definición misma del tipo de cambio de paridad, tiene 2 aspectos adicionales de crítica que también rompen criterios internacionalmente establecidos, como son, por ejemplo, la concurrencia entre el plazo, ¿no? Y la tasa de interés, ¿no? Es decir, lo que se llama una curva de rendimiento, que normalmente expresa que a mayor plazo, mayor tasa de interés, ¿no es cierto? Aquí es al revés, más o menos.